La Santísima Trinidad por San Hilario de Poitiers. Libro 3, párrafos 14 al 26. ¿En qué consiste la vida eterna? Sus propias palabras lo dicen. Que puedan conocerte, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Hay alguna duda o dificultad aquí? ¿Alguna inconsistencia? ¿Es vida el conocer al Dios verdadero? Pero el conocimiento tenue no lo provee. Luego agrega, y a Jesucristo a quien has enviado. El Hijo da el honor al Padre cuando dice a ti, y se asocia con esa divinidad al agregar, y a Jesucristo. El creyente no puede hacer distinción entre los dos, pues la esperanza de vida eterna reside en ambos, y por tanto, el Dios verdadero es inseparable el uno del otro. Por tanto, no nos confundamos con las palabras Señor y Mensajero, porque no hacen referencia a distinción o discriminación para hacer diferencia entre la verdadera divinidad del Padre y la del Hijo, sino como una guía para confesarlos como el engendrador y el engendrado. Número 15. De esta manera el Hijo glorifica al Padre plena y finalmente en las palabras que siguen. Te he glorificado en la tierra, habiendo cumplido la obra que me diste para hacer. Toda la adoración del Padre viene del Hijo y toda adoración concedida al Hijo también es para el Padre porque hizo toda su voluntad. El Hijo nace hombre y el poder de Dios se manifiesta en el nacimiento virginal. Se mira como hombre, pero las obras de Dios están presentes en sus obras humanas. El Hijo de Dios es clavado en la cruz, pero en la cruz Dios conquista la muerte humana. Cristo, el Hijo de Dios, muere, pero toda carne es vivificada. El Hijo de Dios va al infierno, pero el hombre es llevado al cielo. En proporción a nuestra adoración de Cristo en sus obras, será la misma alabanza que traemos a la divinidad entera a la cual pertenece Cristo. Estas son las maneras en cómo el Padre glorifica al Hijo en la tierra y en respuesta el Hijo lo revela por las obras de poder para quitar la ignorancia de los paganos y la locura de este mundo. Este intercambio de gloria dado y recibido no implica algún aumento de la divinidad, sino se refiere a las alabanzas dadas por el conocimiento concedido a todos aquellos que habían vivido en ignorancia de Dios. ¿Qué podría haber que el Padre no poseyera y de quien todo provino? ¿Qué le faltaba al Hijo, en quien habita toda la plenitud de la deidad? El Padre es glorificado en la tierra porque la obra que pidió está completa. Número 16. Seguido, veamos cuál es esta gloria que el Hijo espera recibir del Padre. Luego nuestra exposición tendrá su fin. El texto sigue: Te he glorificado en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciese. Ahora, Padre, glorifícame para contigo con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres. Es por las obras del Hijo que el Padre es glorificado y reconocido como Dios, el Padre de Dios, el unigénito. Para nuestra salvación quiso que su Hijo muriera como hombre y naciera de una virgen y que toda su vida fuera consistente con la humillación del nacimiento virginal. Así, al ser todo perfecto y nacido de la eternidad, de la plenitud de Dios, llegó a ser hombre por la encarnación y estuvo presto para la muerte. Él ora que sea glorificado con Dios como Él glorificaba al Padre en la tierra. En aquel momento los poderes de Dios fueron glorificados en la carne ante los ojos de un mundo que no le conocía. Pero, ¿cuál es la gloria que busca? Es, por supuesto, aquella que tenía antes que el mundo fuera hecho. Tenía la plenitud de la divinidad y todavía la tiene porque es el Hijo de Dios. Pero el que era el Hijo de Dios llegó a ser hijo de hombre también porque dice, la palabra fue hecha carne. Llegó a ser lo que antes no era. No abdicó lo que le pertenecía, sino que tomó la nuestra. Ora para que la naturaleza que había asumido pudiera ser promovida a la gloria que nunca había perdido ni renunciado.
Por tanto, ya que el Hijo es la palabra, y la palabra fue hecha carne, y la palabra era Dios, y estaba en el principio con Dios, y la palabra estaba desde antes de la fundación del mundo, su Hijo, ahora encarnado, oraba para que la carne pudiera hacer para el Padre lo que siempre el Hijo era. Ora que la carne, nacida en el tiempo, pudiera recibir el esplendor de la gloria eterna, y que la corrupción de la carne pudiera ser absorbida y transformada por el poder de Dios a la pureza del Espíritu. Esta es su oración a Dios, la confesión del Hijo acerca del Padre, el deseo de aquella carne, la cual todos verán en el día del juicio, traspasada y herida por las marcas de la cruz, aquella carne donde su gloria se presagió en aquel monte, que ascendió al cielo y que está sentado a la diestra de Dios, lo cual Pablo vio y Esteban tributó adoración. Número 17. El nombre Padre es revelado a los hombres. La pregunta es, ¿cuál es el nombre propio de ese Padre? Sabemos que el nombre de Dios es desconocido. Moisés lo escuchó en la zarza. Génesis lo anuncia al principio de la creación. La ley y los profetas lo exaltan. La historia del mundo lo ha hecho familiar a la humanidad, y los paganos mismos lo han adorado bajo un velo de falsedad. Los hombres nunca han estado en ignorancia del nombre, y al mismo tiempo han estado en ignorancia. Nadie conoce a Dios a menos que lo confiese como Padre, Padre del unigénito Hijo, y confiese también al Hijo. Hijo no por división o extensión o procesión, sino nacido de Él, que lo confiese como Hijo del Padre, inefable e incomprensible, y reteniendo la plenitud de esa deidad de la cual y en la cual nació como verdad infinita y perfecto Dios. Esto es lo que la plenitud de la deidad significa. Si alguna de estas cosas falta, entonces no hay ninguna plenitud que se complació en habitar en Él. Pero es el mensaje del Hijo, su revelación a los hombres en ignorancia. El Padre es glorificado a través del Hijo cuando los hombres reconocen que Él es el Padre del Hijo y por tanto divino. Número 18. El Hijo, deseando asegurarnos de esta verdad, es decir, de su nacimiento divino, ha mostrado sus obras y poder como testimonio para que podamos aprender la verdad de su nacimiento inefable. Por ejemplo, cuando el agua fue transformada en vino y 5 panes satisfacieron a más de 5,000 hombres, mujeres y niños, y luego 12 canastas quedaron todavía llenas, vemos el hecho, pero no podemos entender. Una obra es hecha, pero confunde nuestra razón. No podemos seguir el método, pero el resultado es obvio. Es tonto entrometernos con un espíritu investigativo o crítico cuando no podemos comprobar el asunto que deseamos explicar. El Padre es inefable por ser no engendrado. Así también el Hijo, porque es el unigénito, pues el engendrado es la imagen del no engendrado. Es por el uso de nuestros sentidos y del lenguaje que tenemos que formar nuestra concepción de una imagen. Debe ser formada por los mismos medios con la que formamos nuestra idea de lo que la imagen representa. Pero en este caso estamos apuntando a algo invisible e impalpable con nuestras facultades que están acostumbradas a tratar con asuntos visibles y tangibles. Sin embargo, no nos da vergüenza y no nos reprochamos con irreverencia cuando dudamos y criticamos los misterios y poderes de Dios preguntando, ¿cómo es el Hijo? ¿De dónde salió? ¿Qué perdió el Padre al nacer el Hijo? ¿O de qué parte del Padre nació el Hijo? Mientras todo este tiempo la evidencia de sus obras nos confronta y asegura que la obra de Dios no se limita por nuestra capacidad de entender sus métodos. Número 19. Tú preguntas, ¿cómo fue la manera en la cual nació el Hijo? Según enseña el Espíritu. Te haré una pregunta según el orden físico. No pregunto en qué manera el Hijo nació de la Virgen. Mejor pregunto si la carne de ella perdió algo mientras se daba el proceso de germinación y nacimiento. Es claro que ella no lo concibió a la manera natural o común. Sin embargo, lo llevó en su vientre, completo y sin ninguna pérdida, y tampoco sin ninguna pérdida de la plenitud física de ella.
Seguramente la piedad requiere que aceptemos que Dios haga posible algo que vemos que llegó a ser posible a través de su poder en el caso de un ser humano. Número 20. Pero tú, quien quiera que seas, que buscas en los misterios inexplicables y formas una opinión supuestamente seria en los milagros y del poder de Dios, me vuelvo a ti para recibir consejo y te pido que me ilumines, que yo soy un creyente simple y sin habilidades, que creo todo lo que Dios dice. Escucho las palabras del Señor y creo lo que está escrito. Estoy seguro que después de su resurrección, Él se presentó a sí mismo repetidamente en el cuerpo a la vista de las multitudes de los creyentes. Lo hizo con Tomás, que había dicho que no creería a menos que mirara las heridas, a menos que mire en sus manos las marcas de los clavos y ponga mi dedo en el lugar de los clavos y ponga mi mano en su costado, no creeré. Juan 20:25. El Señor se puso al nivel de nuestro entendimiento débil para satisfacer las mentes incrédulas y ejercer un milagro de su poder invisible. ¿Puedes explicar su acto, ya que eres crítico de las cosas celestiales? Los discípulos estaban en un cuarto cerrado y se habían reunido en secreto desde la pasión del Señor. El Señor se presenta para fortalecer la fe de Tomás. Le da su cuerpo para sentir, sus heridas para tocar. El que es reconocido como recibiendo las heridas fue el que produjo ese cuerpo en que recibió las heridas. Pregunto, ¿por dónde entró el Señor en esa casa cerrada? El apóstol ha registrado las circunstancias con cuidado y precisión. Jesús vino cuando las puertas estaban cerradas y se paró en medio. Juan 20:26. ¿Penetró a través de los ladrillos o a través de la madera gruesa cuyas naturalezas obstruyen el movimiento? Allí estuvo con cuerpo físico. No hay sospechas o engaño. Deja a la imaginación seguirlo desde su entrada hasta el centro de esa casa cerrada. No hay brechas en las paredes ni la puerta sin seguro. Sin embargo, Él se para en el medio porque las barreras no le pueden resistir. Tú eres crítico de las cosas visibles. Te pido que expliques ese evento visible. Todo permanece firme, así como es. Ningún cuerpo es capaz de meterse entre las uniones de los ladrillos o la madera. El cuerpo del Señor no se dispersa para luego juntarse otra vez. Sin embargo, ¿de dónde viene el que está en medio de ellos? Tus sentidos y tus palabras no tienen poder para explicar. El hecho es ciertísimo, pero está más allá de cualquier explicación humana. Si tú dices que el relato del nacimiento virginal es una mentira, entonces prueba que este relato de la entrada del Señor es una ficción. Si asumimos que un evento no ocurrió porque no sabemos cómo se hizo, metemos los límites de nuestro entendimiento en los límites de la realidad. Pero la certeza de la evidencia prueba la falsedad de nuestra contradicción. El Señor se paró en medio de sus discípulos en esa casa cerrada. El Hijo nació del Padre. No nieguen que se paró en medio porque sus capacidades sensoriales no puedan asegurar cómo llegó allí. Renuncien a esa incredulidad de Dios, el unigénito y perfecto del Padre, solo porque se base en la incapacidad de entendimiento y lenguaje para entender el milagro trascendente de aquel nacimiento. Número 21. La constitución completa de la naturaleza caerá sobre nosotros por la impiedad de dudar las obras y poderes de Dios. Nuestra incredulidad se opone a la verdad que es obvia. En nuestro enojo queremos incluso destronar a Dios. Si pudiéramos, subiríamos al cielo con nuestras habilidades físicas y confundiríamos el curso designado al sol y a las estrellas. Cambiaríamos el reflujo de las olas y las mareas. Buscaríamos la fuente de los ríos y haríamos que el agua fluyera en sentido contrario. Haríamos temblar los fundamentos de la tierra con rabia contra el trabajo paternal de Dios. ¿No sería bueno que nuestras limitaciones físicas nos confinaran dentro de los límites establecidos? No esconderíamos ninguna maldad. Si pudiéramos hacer todo esto, por un lado somos libres y con blasfemias insolentes torcemos la verdad y volteamos nuestras armas contra las palabras de Dios.
Número 22. El Hijo dijo: Padre, he manifestado tu nombre a los hombres. ¿Qué razón tienes para alguna denuncia o enojo con esas palabras? ¿Niegas al Padre? ¿Por qué? El principal propósito del Hijo es habilitarnos con el conocimiento del Padre. Pero tú lo niegas cuando dices que el Hijo no nació de Él. ¿Por qué tendría el nombre de Hijo si fuera una creación arbitraria de Dios, como muchas otras? Sin duda, puedo admirarme de Dios como el creador de Cristo y como el fundador del universo. Habría un ejercicio de poder digno de Él para ser el hacedor de que hizo los arcángeles y los ángeles, las cosas visibles e invisibles, el cielo y la tierra y toda la creación a nuestro alrededor. Pero el trabajo que vino a realizar el Señor no fue para habilitarte a reconocer la omnipotencia de Dios como creador de todas las cosas, sino para habilitarte a conocerle como el Padre de ese Hijo de quien te habla. En el cielo hay poderes creados que están a su lado, poderes fuertes y eternos, pero hay un solo Hijo unigénito, y la diferencia entre Él y los demás no es meramente en grado de poder, sino que ellos fueron creados a través del Hijo, ya que Él es el único Hijo y verdadero. No lo hagamos un bastardo al asegurar que fue creado de la nada. ¿Oíste ese nombre Hijo? Cree que Él es Hijo. ¿Escuchaste el nombre Padre? Pon en tu mente que Él es Padre. ¿Por qué rodeas estos nombres con duda, mala voluntad y hostilidad? Las cosas de Dios tienen nombres que dan una indicación de las realidades. ¿Por qué forzar un significado arbitrario al sentido obvio de esas palabras? Padre e Hijo se mencionan. No dudes el significado de las palabras. El fin de toda la revelación del Hijo es que conozcas al Padre. ¿Por qué frustrar el trabajo de los profetas, la encarnación de la palabra, la agonía de la Virgen, el efecto de los milagros y la cruz de Cristo? Todo fue por tu causa y se te ofrece para que a través de ellos el Padre y el Hijo puedan manifestarse a ti. Pero tú reemplazas la verdad por una teoría de acción arbitraria, de creación o adopción simple. Voltea tus pensamientos a la guerra, al conflicto ya ganado por Cristo. Él lo describe así: Padre, he manifestado tu nombre a los hombres. No dice, has creado al Creador de los cielos o has hecho al Hacedor de la tierra. Él dice, Padre, he manifestado tu nombre a los hombres. Acepta del Salvador el regalo del conocimiento. Asegúrate que hay un Padre que engendró un Hijo, nacido de la naturaleza del Padre, que es el que es. Recuerda que la revelación no es del Padre manifestado como Dios, sino de Dios manifestado como Padre. Número 23. Oyes las palabras, yo y el Padre somos uno, Juan 10:30. ¿Por qué rompes y separas la relación entre el Hijo y el Padre? Ellos son una unidad, una existencia absoluta en la que tienen todas las cosas en perfecta comunión con la existencia absoluta de la cual es el Hijo. Cuando oyes al Hijo que dice, yo y el Padre somos uno, ajusta tu percepción de las personas y acepta la declaración que el que engendra y el que es engendrado hacen de ellos mismos. Cree que ellos son uno, aun siendo engendrador y engendrado. ¿Por qué negar la naturaleza común a ambos? ¿Por qué impugnar la divinidad verdadera? Escucha otra vez. El Padre en mí y yo en el Padre. Juan 10:38. Las obras del Hijo demuestran que esto que decimos del Padre y del Hijo es verdad. Nuestra ciencia no puede abarcar cuerpo en cuerpo o verter uno en el otro, como el agua en vino. Pero confesamos que en ambas hay equivalencias de poder y plenitud de deidad. El Hijo ha recibido todas las cosas del Padre. Él es la imagen de Dios, la imagen de su sustancia. Las palabras, la imagen de su sustancia, Hebreos 1:3, discrimina entre Cristo y aquel de quien Él es, pero solo para establecer la distinción de existencia, no para enseñar diferencia de naturaleza. El significado de Padre en el Hijo
e Hijo en el Padre es que existe la plenitud de la deidad en ambos. El Padre no está limitado por la existencia del Hijo, ni el Hijo es fragmento mutilado del Padre. Una imagen implica un original, ya que imagen es un término relativo. Ahora bien, nada puede ser Dios a menos que tenga suficiente en Él. Una imagen perfecta que pueda ser reflejada solamente de aquello que representa. Una resemblanza perfecta prohíbe la suposición de cualquier elemento de diferencia. No dañes esta semejanza. No hagas separación donde la verdad demuestra que no hay variación, porque Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Génesis 1:26. Nuestra imagen revela la existencia de seres, el uno como el otro. No toques ni manejes estas cosas para pervertirlas. Mantén el significado verdadero de la palabra Padre e Hijo. Mantente en la declaración del Hijo respecto de sí mismo. No halagues al Hijo con alabanzas de tu propia invención. Es bueno y suficiente que estés satisfecho con la palabra escrita. Número 24. Digo otra vez que no debemos reposar en la seguridad ciega del intelecto humano e imaginarnos que tenemos conocimiento completo del objeto que nos ocupa o que el problema esté resuelto tan pronto como nos hayamos formado una teoría consistente y simétrica. Las mentes finitas no pueden concebir lo infinito. Un ser que depende de otro para su existencia no puede lograr conocimiento perfecto de su creador o incluso de sí mismo, pues su conciencia de sí mismo está coloreada por las circunstancias y atada con su propia percepción limitada. Su acción no es propia y al ser dependiente de su creador y por causa de ese creador no tiene posesión perfecta de ninguna de sus facultades, ya que su origen está fuera de sí mismo. De aquí, por esa ley inexorable, es tonto de esa criatura decir que tiene conocimiento perfecto de cualquier asunto. Sus poderes tienen límites, los cuales no pueden modificar. Y mientras está bajo la ilusión de sus pobres límites, creyendo que están al nivel de la infinidad, hace alarde de poseer sabiduría. Es imposible, pues su conocimiento está limitado por el rango de su percepción y comparte la impotencia de su existencia independiente. Este alarde de poseer sabiduría infinita que nace del conocimiento finito se gana el desprecio y el ridículo del apóstol que lo llama la locura de la sabiduría. Dice, pues Cristo me envió no a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras de sabiduría, para que la cruz de Cristo no sea hecho nula. Pues la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero para los que están siendo salvos es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría del sabio y el entendimiento del prudente rechazaré. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el disputador de este mundo? ¿No acaso convirtió Dios en locura la sabiduría de este mundo? Pues en la sabiduría de Dios el mundo en su propia sabiduría no conoció a Dios. Dios decretó que a través de la locura de la predicación el poder salvar a los que creen. Dios decretó a través de la locura de la predicación el poder salvar a los que creen. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente esto es piedra de tropiezo, y para los gentiles, locura. Pero para los llamados judíos o griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, porque lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, y la sabiduría de Dios es más sabia que los hombres. 1 Corintios 1, 17 al 25. Así toda incredulidad es locura, pues su juicio se forma de su propia limitación y percepción finita, y al querer medir lo infinito con esa medida limitada, concluye que lo que no se puede entender debe por tanto ser imposible. La incredulidad es el resultado de la incapacidad mental entretejida con argumentos vacíos. Los hombres están seguros que un evento jamás sucede porque ellos se han prejuiciado que no puede suceder. Número 25. De aquí el apóstol, familiarizado con la limitación estrecha del pensamiento humano, que lo que no se conoce no puede ser verdadero, dice que no habla con argumentos de sabiduría humana para evitar que la predicación sea en vano.
Y para apartarse de ser considerado un predicador de locura, agrega que las palabras de la cruz es locura a los que perecen. Él sabía que los incrédulos decían que el único conocimiento verdadero era aquel que ellos se habían forjado. Y sabía que esa sabiduría era familiar solo con los asuntos que existían en su horizonte externo. La otra sabiduría, la perfecta y santa de Dios, parecía locura a ellos. Así, la locura de ellos realmente consiste en esa imaginación débil que ellos confunden con sabiduría. De aquí, las mismas cosas que ellos consideran locura son el poder de Dios para los que se salvan, porque éstas nunca usan sus propias facultades limitadas para medir las otras, sino que atribuyen a la divinidad las actividades del Omnipotente. Dios rechaza la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los prudentes en este sentido. Pero los otros creen, porque ellos reconocen su propia locura, y así la salvación es concedida a los que creen. Los incrédulos pronuncian un veredicto de locura por cada cosa que está más allá de su periferia de entendimiento, mientras los creyentes dejan al poder y a la majestad de Dios la opción de los misterios por medio de los cuales la salvación les es concedida. No hay locura en las cosas de Dios. La locura está en la sabiduría humana que demanda de Dios señales y sabiduría como condiciones para creer. La locura de los judíos demanda señales. Tienen un cierto conocimiento del nombre de Dios por su familiaridad con la ley, pero la ofensa de la cruz los aleja. La locura de los griegos es demandar sabiduría. La locura de los gentiles y la filosofía de los hombres buscan razonar por qué Dios fue levantado en una cruz, y porque, en consideración de la debilidad de nuestros poderes mentales, estas cosas han estado escondidas en misterio. Esta locura de los judíos y de los griegos resulta en incredulidad. Ellos denuncian como algo que no tiene credibilidad racional las verdades que sus cabezas no pueden entender. La sabiduría del mundo es loca porque no les enseñó reverencia hacia el verdadero Dios, pues esa sabiduría no pudo conocer a Dios, ni el esplendor del universo, ni el orden maravilloso que Él planeó para sus obras. Dios plugo que a través de la predicación de la locura se salvaran los que creen, es decir, a través de la fe de la cruz, y dar vida eterna a los mortales, para que la falsa seguridad de la sabiduría humana pudiera tener vergüenza y la salvación pudiera ser encontrada donde los hombres han pensado que hay locura. Pues Cristo, que es locura a los gentiles y ofensa a los judíos, es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, porque lo que parece débil y loco a la comprensión humana trasciende en verdadera sabiduría y poderes a los terrenales. Número 26. Por tanto, la acción de Dios no debe ser sondeada por las facultades humanas. El Creador no debe ser juzgado por aquellos que son sus criaturas. Mejor vistámonos de aquella locura para que adquiramos la sabiduría verdadera, no en la locura de conclusiones peligrosas, sino en la locura del entendimiento modesto de nuestras limitaciones, para que la evidencia del poder de Dios nos pueda enseñar las verdades que los argumentos de la filosofía terrenal no pueden comprender. Cuando estemos completamente conscientes de nuestra propia locura y hayamos sentido la inhabilidad y destitución de nuestro razonamiento, entonces, y a través de los consejos de la sabiduría divina, podremos comenzar a caminar con la sabiduría de Dios, sin poner límites a la majestad infinita o al poder eterno, ni traer al Señor de la creación para ser juzgado por las leyes de la naturaleza. Seguro que para nosotros la única fe verdadera respecto a Dios es aquella de la cual Él es su autor y propio testigo.